Hola. Esta semana Suramérica es Mercosur, el mercado común del sur. Arrancó hoy lunes, en Asunción, Paraguay, con sus reuniones extraordinarias. Participaron varios países. Uno de sus miembros, Argentina, envió a su canciller. Los demás, Brasil, el país anfitrión, Paraguay, Uruguay, Brasil y el entrante Bolivia, enviaron a sus presidentes. Esta reunión del Mercosur oficialmente da ingreso a Bolivia y participó el actual presidente Luis Arce Catacora. El presidente de Argentina, Javier Milei, se fue a Brasil, pero a participar en una reunión con el presidente Jair Bolsonaro y otros miembros adeptos de la derecha brasileira, y envió a su canciller, a la canciller argentina Diana Montino, a participar de la reunión del Mercosur en Asunción, Paraguay. Por supuesto que presidentes como el de Uruguay, Luis Lacalle Pou, externaron sus pareceres que de alguna manera cuestionaba la ausencia de el importante miembro que es Argentina del Mercosur, sobre todo de su presidente. En el caso de Bolivia, formalmente ya, este país forma parte del Mercosur. De hecho, estuvo como invitado especial el presidente entrante de Panamá, Javier Mulino. Incluso uno de los desafíos fuertes que tiene el Mercosur en la actualidad es tratar de concretizar los acuerdos que como bloque ha tratado de ejecutar con el gigante asiático China. De hecho, el Espectador de Colombia da cobertura a dicha cumbre y los diversos medios internacionales también. Estos, por supuesto, ellos intentan destacar la ausencia de Javier Milei, pero está la canciller Mondino, que en definitiva, bueno, pues Argentina está representada. De hecho, el presidente de Paraguay dijo: tenemos que renovar la cultura de la integración. Formalmente, los miembros del Mercosur son Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y ahora formalmente ingresa Bolivia. Venezuela está suspendido desde el año 2019 y hay otros estados asociados al Mercosur. Bolivia ya formalmente es parte del Mercosur y su canciller Celinda Sosa destacó que este es un momento histórico para Bolivia, para sus sectores productivos, para todos los bolivianos. De hecho, previamente a esta inauguración de la reunión del Mercosur en Santa Cruz, el presidente boliviano Luis Arce se había reunido ya previamente con el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva. Y de hecho, Arce ya había dicho que Javier Milei es conflictivo y que no ayuda a la buena vecindad. Esto por las declaraciones previas que había hecho Milei de que el intento de golpe fue un fraude, que no fue real. Entonces Arce dice que lamenta que Milei y Evo coincidan en ese aspecto.
La canciller de Paraguay a su vez había dicho que el Mercosur no es un bloque ideológico y esta era una respuesta evidente al presidente argentino, destaca la revista Carta Capital de Brasil. Dice que le atribuye al presidente de Paraguay haber dicho que Mercosur es un bloque de integración y que el objetivo es la integración en medio de diferentes puntos de vista. De hecho, en los próximos 6 meses, Mercosur pasará a tener la presidencia de Uruguay. Carta Capital, a su vez, dice que Brasil, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, acaba de, mediante decreto, de restablecer la comisión sobre muertos y desaparecidos policiales en la dictadura que había eliminado su antecesor Jair Bolsonaro. Carta Capital sostiene que el decreto de Lula coincide con el activismo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha retomado la investigación en el caso de la muerte de Eduardo Cohen Leichi Arias Bacuri, torturado en los años 1970, pero que además Carta Capital destaca que esta comisión fue creada en el 1995 por el entonces presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, y que esta comisión busca pareceres para indemnizar a familiares que han tenido víctimas de desaparecidos durante la dictadura militar. También Carta Capital hace referencia a que Javier Milei no participó en la cumbre del Mercosur, pero que sí participó en una reunión donde se esperaba la visita de Jair Bolsonaro y que dijo, evitando mencionar a Lula, que Bolsonaro era víctima de persecución política. Volviendo a la Argentina, el presidente Javier Milei creará ministerio para reducir el Estado argentino, para reducir su estructura, y lo dirigirá el economista que estuvo al frente del Banco Central durante la presidencia de Mauricio Macri, y que además este funcionario que va a dirigir dicho ministerio para reducir el Estado fue un ente importante en lo que fue el logro de la aprobación de la denominada Ley Bases en la Argentina. Que el objetivo de esta comisión de reducción de la estructura del Estado es modernizar el Estado con miras a reducir los gastos públicos. Venezuela. Hay 2 informaciones a destacar en el ámbito de Venezuela. Primero, la presencia, las elecciones. Primero destacar, hay 3. Primero destacar que el 28 de julio son las elecciones generales de Venezuela, donde se escogerá al presidente de la República. Edmundo González, de la plataforma opositora, terciará contra el actual presidente que aspira a reelegirse, Nicolás Maduro Moros. En el caso de Europa Press, de la cual tomamos estas 3 informaciones, primero el destaque de lo que son las elecciones de Venezuela este 28 de julio. Segundo, Europa Press destaca la presencia de la flota rusa que hizo escala en Venezuela en el marco de operaciones en el Atlántico. Más de 5 buques, mucho más de 5 buques en el vídeo, pero ellos denominan, Europa Press denomina flotilla. Exactamente las destaca esta información a partir de lo que es el 2 de julio. Y dice que un pequeño destacamento de embarcaciones rusas pertenecientes a la flota rusa de la flota del norte de Rusia han realizado y han ingresado al puerto venezolano La Guaira en el norte del país
para una escala en el marco de sus operaciones en el Océano Atlántico. La misma agencia Europa Press destaca, aparte de eso, y toma esas informaciones citan ellos, de la agencia rusa TASS. En otra parte también, Europa Press dice que Maduro anuncia que Venezuela retomará las conversaciones y negociaciones para el diálogo con los Estados Unidos. Esta tercera información, ellos la amplían cuando Maduro dice, el presidente venezolano: quiero superar este conflicto brutal y estéril con ellos. Hace 2 meses nos solicitaron el diálogo y hemos pensado durante 2 meses y hemos aceptado, y este próximo miércoles vamos a reanudar las conversaciones y los acuerdos, para poner en práctica los acuerdos que fueron firmados en Qatar. Pero los restableceremos en los términos de respeto, sin manipulación, y que además sean diálogos públicos, sin especulación, dice el presidente Nicolás Maduro. Miren, pasemos entonces ahí mismo a Perú. El equipo especial Lavallato vuelve de nuevo a la carga con el caso Cócteles, donde pretenden reducir a 30 años de prisión a Keiko Fujimori. Este caso ya tiene 10 años en la fiscalía, en la justicia peruana, y el fiscal José Domingo Pérez y Rafael Vela Barba son los protagonistas. ¿Saben qué? Están acusando a Keiko Fujimori de haber recibido fondos de Odebrecht y no haberlos declarado. En el caso de Infobae dice que estos fondos, recibirlos no era un delito. Por lo que los fiscales están acusando a Keiko Fujimori es porque no los declaró. La mayoría de articulistas del diario El Comercio acremente critican la retomada contra Keiko Fujimori del grupo Lavallato Perú. Pero además es necesario también decirles que el grupo Lavallato fue extinguido por las autoridades del Perú, y que incluso el Supremo Tribunal Federal de Brasil desestimó cualquier querella contra persona alguna que se desprenda del caso Odebrecht. Y como los acuerdos internacionales que realizó Odebrecht fueron de colaboración entre gobiernos de diferentes países, se asume que Lavallato Perú también debió desaparecer. ¿Por qué? Porque el Supremo Tribunal Federal de Brasil, hasta los acuerdos de leniencia, como denominan ellos, los acuerdos que realizó Odebrecht aceptando su culpabilidad, hasta esos acuerdos eliminó el Supremo Tribunal Federal de Brasil, toda vez que el caso Odebrecht tiene una falla de inicio, dice el Supremo Tribunal Federal de Brasil. Dice este organismo, en la máxima instancia judicial de Brasil, que las acusaciones que se derivan de los casos del caso Odebrecht fueron formulados con pruebas falsas, pues se alteraron los sistemas de contabilidad de Odebrecht, incluyendo el sistema Drusis. Por lo tanto, hasta el acuerdo de leniencia, de conveniencia, de aceptabilidad de culpa que firmó Odebrecht fue suspendido por el Supremo Tribunal Federal de Brasil. Por lo tanto, el caso Lavallato Perú sigue vivo. Los peruanos deben reflexionar al respecto. Fueron 4 presidentes acusados a raíz de este caso, incluyendo la declaración del ex representante de Odebrecht en Perú. Ellos siguen tomando las declaraciones del señor Barata, Jorge Barata. Pero es que ya el acuerdo Odebrecht fue eliminado oficialmente, de manera oficial, por el Supremo Tribunal Federal. Entonces no tiene sentido. La mayoría de los especialistas del diario El Comercio
Ya sabemos los extremos del diario El Comercio, ¿eh? Pero la mayoría de los articulistas, ellos exponen juicios, argumentos de que el caso se va a caer en la justicia, porque no hay forma de confirmar, no hay forma de que se confirme lo que proponen los fiscales. Por lo que llegó el momento en el cual se debe pensar en Perú qué importancia tiene el mantener el grupo Lavallato. ¿Por qué? Porque oficialmente el grupo Lavallato fue desintegrado en Brasil. Y los casos de acusaciones que se derivan de el caso de Brecht, ninguno tiene validez. Por eso sale de la acusación con la correspondiente instancias de aquella vez del juez presidente del Supremo Díaz Toffoli, el ex vicepresidente Jorge Glass, que duró varios años preso y que no lo dejaron. Lenín Moreno, el presidente de ese momento, no lo dejó ocupar sus funciones y fue inmediatamente traducido a la justicia por el caso de Brecht. Pues el Supremo Tribunal Federal de Brasil también, en instancia firmada por el juez Díaz Toffoli, indica que cualquier caso vinculado con Odebrecht queda eliminado porque la acusación contra Odebrecht fue realizada con pruebas falsas. Por lo tanto, esto es un asunto, por ejemplo, France24.com dice que hay unos 1.500 testigos para este caso, Cócteles, que vincula a Keiko Fujimori. 1.500 testigos. Por supuesto que Europa Press también cita que los anti-Keiko Fujimori salieron en las afueras a manifestarse y los pro-Keiko Fujimori también salieron a manifestarse y decían que Keiko es inocente, que fueron a defenderla, justicia sí, venganza no, y que este es un juicio que carece de seriedad. Estas son las principales notas informativas que podemos hablarle en el día de hoy sobre Suramérica ahora. Queden muy bien.